Hace 28 años, un 30 de enero, la música sufrió la pérdida de una de sus más destacadas cantantes, Edelina Muñoz Barrul, más conocida como Tina. Junto a su hermana Carmela, Tina llevó la música española a nuevos niveles con el enérgico dúo Las Grecas. Sin embargo, su trayectoria no se limitó a los éxitos y a la fama. La vida de Tina se convirtió en un recorrido trágico, caracterizado por conflictos internos, luchas contra las adicciones y sombras que al final la condujeron a un trágico y oscuro desenlace. Nos encontramos aquí en el cementerio sur de Carabanchel, en Madrid. Estamos aquí en busca de la tumba de una figura icónica de la música española, Tina, la mitad del legendario dúo Las Grecas. Junto a su hermana Carmela formaron uno de los grupos musicales más exitosos en España. Su canción Te estoy llamando locamente se convirtió en un himno de toda una generación. Pero antes de comenzar, quiero recordaros que por favor apoyéis al canal, deis like y que hagáis cualquier comentario que deseéis, siempre con el máximo respeto, ¿verdad? Así que nada, vamos en busca de su tumba. Bueno, ya estamos muy cerca de lo que es el nicho de Tina. Tina nació en Madrid el 17 de febrero de 1957. Desde muy joven el ambiente musical llenaba su casa gracias a la influencia de su padre. La familia estaba integrada por Julio, su madre Felicitas y su hermana Carmen, más conocida como Carmela, nacida en Valladolid. Su vida dio un giro cuando, debido a asuntos laborales, tuvieron que trasladarse a la Argentina. Es allí donde empiezan a cantar en fiestas organizadas por la comunidad española. Y es además allí donde van a tener una gran influencia de otros artistas, tanto de América del Norte como América del Sur, como son Jimi Hendrix o George Benson o el mismísimo Caetano Veloso o Sandro. Bueno, y ya estamos llegando al nicho de Tina. Lo encontramos aquí arriba, el número 175, Edelina Muñoz Barrul, 30 de enero de 1995, a los 38 años. Tu madre, hijas y hermana no te olvidan, descansa en paz. La historia de Tina y su hermana Carmela vuelve a dar un giro cuando decidieron regresar a España. Primero se instalan en Toledo, aprovechando que tenía su tío un tablao, y luego a Madrid, pero su padre, por razones personales, optó por volver a Argentina. En medio de esas dificultades económicas y para ayudar a su madre, que estaba como vendedora ambulante, Carmela tomó la decisión de buscar trabajo en un tablao de Madrid para ayudar a su familia. Lo intentan en tablao Las Cuevas de Nemesio, pero Carmela fue rechazada. Entonces decidió dirigirse al tablao Arco de Cuchilleros, pues teniendo la misma respuesta. Carmela, ahora acompañada por su hermana Tina, vuelve a intentarlo y se presentan en el tablao Los Canasteros. En este lugar, Manolo Caracol, el dueño, sí que les brinda una valiosa oportunidad. Las hermanas Muñoz realizan una audición, Los Canasteros, y en un abrir y cerrar de ojos, Manolo Caracol las contrató. Fue en ese tablao donde comenzaron a labrar su camino en la música y en el flamenco, un camino que con el tiempo las llevaría a la cumbre de la escena. También Lola Flores, en su tablao Caripén, las contrataría y es ahí donde conocerían al que sería su manager, Antonio Fernández, y quien pondría el nombre con el que alcanzarían la fama Las Grecas.
Sería el productor José Luis de Carlos y el compositor Felipe Campuzano quienes fueron a ver a Caripé. Al verlas no dudaron en firmar un contrato con ellos para la firma CBS. Su primer sencillo salió en el año 1973 y con ese disco popularizaron un género llamado Gypsy Rock. Contenían las canciones Te estoy amando locamente y I'm Mine. Por lo que he podido leer sobre ellas, si escucháis la canción Te estoy amando locamente, ellas realmente dicen Te estoy amando locamente. Y parece ser que viene de una canción interpretada por Roberto Carlos y que ellas escucharon cuando vivían en Argentina y empezaba pronunciándose pues así. La canción Te estoy amando locamente estuvo 5 semanas en el número 1 de las listas y es una de las más recordadas del grupo. Y es que ese sencillo vendió más de 500.000 copias. Ya en 1974, su primer álbum, llamado Gypsy Rock, con el que llegarían a vender más de 200.000 copias. Luego vendrían 3 discos más, pero ya sin la repercusión que tuvieron los primeros. En su época de más esplendor, eran rostros muy habituales en la televisión, siendo invitadas a muchos de los programas musicales de la época. Eso les hacía todavía tener pues, más visibilidad de la que ya tenían. En el plano familiar, Tina tuvo 5 hijas. Su primer matrimonio fue con Juan Reyes. De ese matrimonio nació Sarai en 1976. Cuando las grecas estaban en pleno auge. Por cierto, Sarai siguió los pasos de su madre en lo que al cante se refiere, formando parte desde el 2012 del elenco de músicos como cantadora del Ballet Nacional de España. Sarai y su hermana Tamara, fruto de otra pareja, las crió su abuela Felicitas y después su tía Carmela. Tina tuvo 3 hijas más, las mellizas Tania y Siria, y posteriormente a Alba, que fueron dadas en adopción. Sin conocer las mellizas cuáles eran sus orígenes, Siria, o Samaria, solicita su partido de nacimiento para casarse y es ahí donde descubre cuáles fueron sus apellidos iniciales en el registro: Muñoz Barrú. Investigan por internet y todo va a parar a las grecas. Hablan con su padre adoptivo y todo concuerda. Contactan con Sarai y les confirma que de las 5 hermanas faltan 2 mellizas que fueron dadas en adopción. El 16 de noviembre de 2017 quedaron en verse en el homenaje que Sarai había organizado en homenaje a su madre. Por fin, las hermanas estaban juntas. Marta diría en una entrevista que se puede pensar que tuvo embarazos a lo loco, pero hay que admirar que siguiera adelante con ellos. Desde arriba tiene que estar feliz porque ha demostrado al mundo que aunque no fueron actos sensatos, sí fueron actos de amor y valor. En el comienzo de los 80, las grecas dejan de grabar discos, descubren que su manager supuestamente les había estado estafando y cuando dejó de representarlas empezó a boicotearlas, dejando de dar conciertos o salir en televisión. Eso les hizo volver a sus principios, donde comenzaron a volver a su barrio de siempre, siendo pues unas más. Ese cambio no se lo tomaron muy bien las hermanas, pero en especial Tina. No aceptaba pues, que ya no era ni rica ni famosa. En 1983 Tina ya empieza con sus problemas y empieza con la esquizofrenia. Empezaba a destruirla poco a poco y no solo a ella, como decía su hermana Carmela, fue lo peor que les podía haber pasado en la vida y además destruyó a toda la familia. La enfermedad cada vez se agravaba más hasta el punto de agredir a su propia hermana, que jamás la guardó rencor por eso, sabía que su hermana no era consciente debido a su enfermedad y lo único que podía hacer, como decía Carmela, era abrazarla. La salud de Tina, por la enfermedad y el consumo de las drogas, agravó su situación hasta el punto de escapar de todas las clínicas donde su hermana la internaba. Se la vio mendigando por las calles de Madrid, desgraciadamente. El 30 de enero de 1995 fallecía en Aranjuez en un centro de acogida a los 38 años de edad. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos de Tina, de su nicho, de su tumba. Como siempre digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Un beso, nos vemos en el próximo vídeo.